nuestra clase. Y arrancamos clase. Tercer año grupo A, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. De lo importante que tenemos que trabajar es comentar el estatus de los documentos mercantiles restantes. Realmente vamos a trabajar sobre un documento que es muy de uso común, el cheque. Este documento proviene del anglicismo de Inglaterra, llamado cheque, es checar, ingresar, un valor. Eso es lo que significa y se trata de un documento de tipo mercantil en el que una persona regularmente autoriza que extraigan dinero de su cuenta bancaria. Esta persona debe de ser el titular de la citada cuenta bancaria y obviamente a un beneficiario le va a establecer o le va a permitir que gestione con este documento el acudir a un banco para que en esta institución bancaria se retire la cantidad de dinero que está expresada en este tipo de documentos. El cheque es un título valor, es un documento a la orden que se puede entregar sea directo a una persona o al portador, según el tipo de endoso que tenga o la emisión que se haga. Regularmente lo emite una persona llamada librador, es quien ordena de manera incondicional a una institución de crédito que haga pago a la vista. O sea, cuando yo entregue el documento, en ese momento se pague esa cantidad de dinero a quien resulte el beneficiario. La característica más importante de un cheque, por favor no lo olviden, es su literalidad. Es decir, lo que está en ese documento plasmado es lo que vale y es lo que me van a pagar. Es un valor por persona, es decir, por sí mismo vale y lo puede cobrar el poseedor de este documento. De esto resulta que nosotros tenemos que es un valor a la vista, cuando no hay fecha en la que deba de pagarse y que esté tirado o librado a lo que es el pago al portador. En cuanto a la seguridad, este tipo de documentos suelen tener inscripciones o tintas de seguridad para verificarse, para prevenir lo que son los fraudes de carácter o de tipo bancario, que eso es lo primero que nosotros tenemos que ubicar. Ahora, recuerden que los bancos, cuando presentas este tipo de documentos, tienen los cajeros, los encargados de la caja, máquinas con las que pueden hacer la revisión del papel seguridad de cada uno de ellos. Regularmente son máquinas tipo V. Vamos a ver si localizamos un ejemplo de este tipo de máquinas V para saber o llegar al punto de establecer cómo un cheque puede ser visualizado mediante la técnica de observación o de vista directa. Sería bueno, vamos a observar de manera rápida aquí tenía yo el video. No, ya se me perdió. No lo resguardé. Bueno, vamos a verificar un equipo V. Parecido a este, pero es uno que se ubica en los estantes que ellos tienen. Y no son de rayos X, son unas cajas que tienen precisamente el color UV y son los que pueden
verificar el alcance que hay en este tipo de objetos. Pero como está relacionado ahora con el COVID, todo lo marcan como COVID. Bien, abandono eso. Siguiente clase se los presento. Es muy importante que los cheques nosotros veamos la circunstancia de las bandas que tienen. ¿Cómo vas a interpretar en un cheque el tipo de cuenta? Todo viene separado con puntos. Si se dan cuenta, aquí hay 2 puntos. Esta es la sucursal que emite la chequera. Esto es el número progresivo del cliente. Y después de ello viene el número de cuenta. Y al final, el número o cantidad de cheques que se han emitido o el número que le corresponde a ese cheque. Trae este tipo de documentos preimpreso, la firma, en este caso es un cheque del gobierno del estado, trae preimpreso la firma del director de tesorería y del coordinador del área general de política y control de ingresos y egresos del estado. Son 2 firmas que ya vienen autorizadas, pero que vienen precisamente verificables con rayos UV. En cuanto al papel, si este papel lo pusiéramos nosotros amplificado, quizás a 200x, lo que encontraríamos son cadenas que brillan, cadenas que lanzan un color, que regularmente con luz muy blanca o con luz UV, es como detectamos que estos documentos son auténticos o si son falsos. Los filamentos llevan ciertas características que ahí podemos ubicar nosotros. Otro tipo de documento que vamos a encontrar en el uso diario son los recibos de pago, los famosos recibos de dinero. Un recibo de dinero, como lo están viendo ustedes en la parte derecha de la pantalla, trae como ejemplo, trae como situación el que yo pueda justificar que le entregué a una persona cierta cantidad de dinero para un trámite, sea para un servicio o sea para la emisión de algún bien que yo voy a recibir previo al pago que ya hice de este bien. Un vale. Un vale no es otra cosa más que un documento que justifica el hecho de que yo recibí de parte de mi empleo, de mi trabajo, de una biblioteca, etcétera, un documento, pero un documento que respalda precisamente lo que yo sustraje o lo que yo me llevé de ahí y que me comprometo a devolver. Por eso es muy importante que este tipo de documentos los aprendamos a llenar nosotros. Regularmente se da en bibliotecas, como decía, en establecimientos comerciales, en el empleo, en el trabajo, cuando alguna herramienta o algún material nosotros llegamos a pedirla para ejecutar una determinada conducta al almacenista o encargado, precisamente le vamos a llenar este formato en el que te narra la fecha, la cantidad, que se debe colocar con número y letra, las especificaciones claras donde dice el concepto descripción, la rúbrica o firma de quien autoriza para efectos de que quede claro quién entregó y el nombre completo, firma, fecha y algún teléfono de localización de quién está recibiendo este tipo de objetos. Este es un documento con el que van a vivir toda su vida, la compra-venta de un automóvil. Es un documento que impacta en el derecho civil y en el derecho mercantil. La sugerencia es rellenar con los datos de la factura del vehículo todos los espacios, incluso aquellos en los que no tengas a la mano algún dato, ponle 2 rayitas o atraviésalo, márcalo para que no se rellene. Y en el capítulo de circunstancias que está en observaciones, aquí al centro del documento, vas a narrar si es que no te entregaron, no sé, control vehicular de 1, 2 o 3 años, si te los van a descontar o si te los van a entregar en fecha posterior, si te van a entregar el carro, el vehículo emplacado, si no tiene el pago de verificación de gases, también se anota ahí. La fecha, corroborar lo que yo ya les dije. En el INE, especialmente, ya les expliqué cómo verificar cuando un documento es falso. Un INE es falso, cómo entrar y checarlo en la página del INE. Pero hoy veríamos también cómo verificar un automóvil en una oficina virtual llamada Repub, que no es otra cosa más que la verificación de
si un vehículo, si un automotor es falso. Aquí tengo ya un ejemplo colocado. Lo único que hago es anotar la imagen para que verifique el sistema que no soy un robot. Y le doy aquí buscar. Y en este caso, la información a nivel nacional que está registrada de este vehículo se trata de un vehículo Peugeot, modelo 207, 2013, es un automóvil. Color, su tipo es un berlina. El número vehicular o el NIP es el que tienen aquí a la vista, con su constancia de inscripción, el famoso CNI, con esta placa, cuántas puertas, dónde se fabricó, los datos del automóvil. Importante. ¿Qué tiene este vehículo en la PGR? Este vehículo no tiene reporte de robo con este número de NIS, es decir, está limpio. En cuanto a la verificación de este vehículo en lo que es las aseguradoras, para el OCRA, este vehículo tampoco tiene un reporte de robo. Si quisieras imprimir, exportas toda la información a PDF, lo voy a hacer para que lo puedan ver, y esto es lo que te saldría consultado en República. Hoy, 8 de junio del 21, a las 3:54 de la tarde, ese vehículo Peugeot, ni en Procuraduría, ni con aseguradoras, tiene ningún tipo de reporte. Está limpio. Que eso es lo que tienen que checar con relación a la factura que les estoy presentando y a la compra-venta de este vehículo. Eso es lo que tienen que checar, más el INE de la persona que te está vendiendo, para incluso el vendedor a su vez con el comprador, para checar que te pague. Ese tipo de pagos regularmente deben de ser en efectivo, preferentemente en una sucursal bancaria para depósito a cuenta, o en su caso, cuidar el cómo haces la operación por tantas situaciones que hay en materia de delincuencia organizada en todas las ciudades de México. La siguiente, esta es una factura tradicional, es una factura que contiene pues los datos del cliente, del RFC, la dirección de la empresa y sobre todo el seguimiento que se va a tener para la elaboración de la misma, pero estas tuvieron cambio. Eran facturas tradicionales de 2016, 2017 hacia abajo. Hoy día lo que vamos a tener ahí es un cambio porque las facturas ya se trabajan mediante un contexto que se conoce como CDFI. De ellas, pues vamos a visualizar que ya son las llamadas facturas electrónicas. Ese tipo de facturas llevan toda una variable. Vamos a buscar qué es eso. Lo primero que vamos a encontrar con ese tipo de situaciones es el CDFI. ¿Qué es? De la manera más fácil que podamos nosotros ubicar. Veamos este video. Ahora, de esto vamos a encontrar también que precisamente el CDFI no es otra cosa más que una factura electrónica, pero ¿qué sabemos de esa factura electrónica? ¿Cómo la podemos trabajar? ¿Cómo la podemos validar? ¿Qué significa timbrar? De una manera muy clara implica el que nosotros estemos ya dándole vida legal a este tipo de documentos. Veamos este video de 2 minutos que nos trae el ejemplo más claro de este tipo de situaciones que podemos ubicar. Bien,
Chequemos este contexto. Vamos a crear y timbrar un CFDI versión 3.3 correspondiente a una factura. Bien, apuntamos y damos clic al archivo cfdi-factura.php. Se ejecuta el script, se realizan las comunicaciones con el PAC, este realiza las validaciones y devuelve un archivo XML ya con los datos fiscales asignados o integrados en su respectivo complemento. Apuntamos y damos clic en el botón Imprimir factura. Esta es la representación impresa del CFDI versión 3.3 en documento PDF. En el listado de conceptos podemos apreciar las claves asignadas por el SAT en color rojo, tanto las que corresponden a los productos como a las unidades de medida. Aquí me regreso en el video porque lo que yo quiero que vean también, déjenme ver, ahí está. Bien, ya te emitieron una factura. Esa factura actual, nueva, tiene los datos que esta persona está señalando, pero ahora, ¿cómo verificas si ese CDFI realmente lo realiza? O sea, si está subido a la página de lo que es el sistema de admisión tributaria. En esta página que es verificacdfi.facturaelectronica.sat.gov.mx, lo que vas a hacer es colocar precisamente los datitos que se ven aquí. Estos datos donde dice folio fiscal, en este verificador, donde dice folio fiscal, vas a anotarlo. Después de anotarlo, te pide que escribas el RFC de quien emite la factura, el RFC de quien es el receptor o a quien le están facturando, y aquí abajo vas a escribir el dato obligatorio que es el hecho de que certifiques que no eres un robot o un spam, y ya le das verificar y aquí te aparece necesariamente que esa factura si es cierta o si no lo es. Si se dan cuenta, les estoy comentando ya dos variables. La primera de ella, cómo verificar la factura de un vehículo en una compra-venta si no presenta un robo. Y enseguida, cómo una factura actual electrónica, cómo se emite, cómo se libera, cómo se timbra, y al final, cómo el que está enfrente de mi persona puede verificar si fue timbrada de manera correcta. Esto es lo que tenemos que ver en clases y hacer el cierre. En ello implica el hecho de que ya nosotros estaríamos aquí cubriendo con estos documentos lo importante del esquema de los documentos mercantiles. Este es el gran contexto que ustedes van a encontrar en documentos mercantiles. Aquí es a donde me gustaría que hubiese una sesión de preguntas y respuestas, porque el material para ello es muy variado y lo vivimos a diario en casa. Bien, escucho. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Profe, entonces cuando igual imitan una factura, la falsifican, ahí es donde igual puedes identificar si es falsa o no, en la página que nos dio. Claro, muy buena pregunta. Por ejemplo, mi correo electrónico. Yo estaba checando mis facturas. Me emitieron varios. Voy, por ejemplo, a checar. Si no se ve, me avisan. ¿Sí se ve la factura de AT&T? Sí, profe. Bueno, si a mí me dan esta factura, que puede ser la de un carro, por ejemplo, puede ser la de un carro. Lo que voy a hacer en este verificador es checar el folio de la factura. Se supone que es esta. A ver si nos resulta. Hace rato hice el ejemplo con el B y no me salió. Espero que hoy me salga. Pues aquí ingresas el folio fiscal, el que te están dando. En este caso, aquí aparecen
Aparece toda esta cadena según este autor. Bueno, en la que yo tengo timbrada, me aparece esta. Voy a anotarlo con un lapicero. Hace un rato no pude hacer el ejemplo porque no tenía la factura a la mano. Pero vamos a hacerlo con esta de AT&T para que podamos checar. Ok, la factura es la 2106 0606. Después son 3 ceros, son 204, 18, 0, 181. En el verificador lo que voy a anotar a ver si me sale. El RFC del emisor, en este caso, a veces pasando este código de barras te lo da. O sea, lo pasas con un escáner con tu celular y con un QR. Y ese te manda de inmediato a donde se emitió la factura, este código QR. Tú le pasas tu celular a la factura que trae el número de dato y te manda de inmediato al emisor de esa factura. Esa es la otra fórmula que se tiene para hacerlo. Yo hice en un vehículo, hice el ejercicio y me lo mandó directo con el código QR. De hecho, lo estoy haciendo en este momento con el celular. Y me está diciendo ir a mostrar QR. Y miren, me manda a la página. No sé si se ve ahí. Pero me está mandando con solo verificar el QR. Y nuevamente me pide el folio fiscal, me pide, por ejemplo, el código, el folio fiscal es este. Es el que encontramos aquí. Número de serie de certificado, número de serie de certificado de CDFI, CSD. Y es el que te manda para checar, pero este verificador es el que te manda todos los aspectos de verificar o de checar que el comprobante sea auténtico. Yo ya hice el ejercicio porque la adquisición de un vehículo tenía 3 facturas o refacturas y me dieron las facturas, una no se veía bien, eran copias todas y me dediqué a través de este portal a verificar que sí habían sido emitidas, más bien dicho timbradas, y me dio certeza. Lo siguiente que hice, bueno, se los enseñé también. Cómo verificar si un INE es falso. Chequé el INE de la persona, a quien me acompañaba, siempre tienes que ir con alguien más. Entró a la lista nominal del INE e hizo el ejercicio de la ocasión pasada. ¿Se acuerdan que hicimos este ejercicio? Entonces pude constatar que la factura que a mí se me había emitido era un documento que sí estaba, sí era cierto, sí era determinado y no presentaba falsificación de ningún tipo. Este es un ejemplo viejito. Es un ejemplo viejito de factura, pero sí, Luz, sí se puede checar a través de la página que les acabo de comentar. Es situación nada más de tener el folio fiscal bien para que puedas hacer la verificación de este tema. Si tuvieran alguna, de inmediato lo podríamos hacer. ¿Qué les parece? ¿Otra pregunta? Otra pregunta. ¿Es lo mismo cuando se hacen de manera escrita? O sea, ¿se puede verificar igual o no se puede? ¿Las facturas? Ajá, cuando son de manera escrita. Ya no hay la viabilidad de que emitas una factura como la viejita que yo les presenté ahorita, que es la que usted me decía. Esta factura ya no la puedes emitir. Emites notas de compraventa, notas de remisión, parecidas a estas. Nota de remisión. La voy a buscar. O sea, tú puedes hoy día entregar una nota de remisión como cualquiera que tenemos aquí.
donde estás vendiendo un producto o estás realizando un servicio, como lo vemos en las tiendas, pero ya no, estas son las más comunes que se ven, estas, pero estas no son facturas. Las facturas hoy día, todas ya tienen que ser emitidas por una miscelánea fiscal de manera electrónica, por ventas y servicios. Ya son documentos que se emiten con un CDFI. Estas, por ejemplo. Ya no son como antes. Porque si tú lo haces, mira, multas. Son facturas irregulares. El SAT estaría multando a quien la emita. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes esto? ¿Por qué creen? Porque ya Como pasó, ya se acabó su validación y ya generaron. se utilizan portales. Ya compañías como Telmex y varias más te venden un paquete de 100, de 50 facturas que puedes ocupar en cada año fiscal y tienen un cierto precio, te metes al portal y en ese portal haces la factura, pero lo importante, al emitir una factura, y según el video que hablamos del timbrado de esta factura que están viendo, en el momento en que yo timbro y SAT me otorga el certificado del SAT y el certificado del emisor, vean la fecha y la hora. Lo que va a ocurrir es que en ese momento se refleja el impuesto que me estén generando. Vean en este caso, IEPS está exento, pero de IVA, este producto de 390,600 pesos en sumativa tiene un IVA de 726,208.00. ¿Cómo la ven? Entonces, cae de inmediato. Cae ese IVA, cae ese impuesto sobre la renta a las manos, valga la expresión coloquial, del SAT, para que ellos sepan, Luz acaba de emitir una factura. Es decir, Luz acaba de ganar cierta cantidad de dinero que generó IVA que a mí me va a resultar. Ángel Amado fue el que recibió la factura, entonces Ángel Amado tendrá que reportarme de ese IVA que ella le retuvo el 10%, él me tiene que reportar ese 6%. Por eso es que hoy día, mediante miscelánea fiscal, ya no se puede hacer ese tipo de situaciones porque estarías incluso, se podría hablar, como lo dice esta nota, una multa que va de 16,670 a 95,300 pesos. ¿Cómo la ven? Clausura de un negocio. Y a veces una denuncia penal por discrepancia fiscal. Todo por emitir una factura aberrada. ¿Cómo la ven? Ya no se puede. ¿Otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nada? De mi parte ya no, profe, gracias. ¿Sí queda ahí claro? Sí, profe. Dígame. Antes se podía, antes te guardaban las imprentas, los blogs de facturas, y cuando tenías algo por componer o arreglar, te daban las facturas así. Y te las vendían, y te las vendían en blanco para que tú rellenaras y presentaras este tipo de situaciones, pero realmente el SAT cambió desde 2012, 2014, se metió al tema electrónico y poco a poco fue regulando la emisión de lo que son las facturas electrónicas, y se empezaron a generar portales que te vendían cierta cantidad de facturas con las características con las que tú te hayas dado de alta al SAT para que pudieras emitirlas y obviamente no pagar tantas, pero sí pagar las que tú consumes o las que llegarás a generar. Pero eso provocó que en automático a la nube, cuando tú las timbras, se sube a la nube
que alguien la emitió y que alguien la recibió. Y ahí el SAT recibe de alguien ya directo sea ese adelanto del ISR o sea ese adelanto del IVA. Y es una forma de captar o de detectar las operaciones de las personas. Se dice en el uso común que hoy día las operaciones que vayas a hacer, hazlas en efectivo y no reportes y no factures. O sea, comercio informal, pues. Esa era la expresión que se dan en las historias contables a las personas que hacen negocios macro. Pues bien, espero les haya gustado. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente sesión. Tengan muy buena tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego, profe.